¿Qué tal amigos? Este es Medita Mundo, la videocolumna que compartimos cada 15 días en la República. Vamos a hablar del resultado preliminar de las elecciones en Ecuador. Ha habido una sorpresa casi confirmada. La llegada casi inminente a la segunda vuelta de Yacu Pérez, un candidato del movimiento Pachacutic, un movimiento indígena que tiene este brazo político. Yacu Pérez venía tercero detrás de Guillermo Lasso. Guillermo Lasso más bien es un empresario de derecha, banquero, que era el gran enemigo de Andrés Arauz, el candidato de Rafael Correa. ¿Qué se está perfilando en Ecuador? Y es bastante interesante. Mientras el correísmo, representado por Andrés Arauz, esperaba una confrontación relativamente fácil o muy fácil con Guillermo Lasso, un enemigo de derecha, digamos, con quien había tenido serios enfrentamientos políticos, de pronto quien llegaría a la segunda vuelta no sería Lasso, sino Yacu Pérez, un indígena que también fue y es opositor del correísmo, incluso fue encarcelado en la época de Correa. Protestó contra una ley de agua promulgada en 2010 por el gobierno de Correa y constantemente acusaba al gobierno de Correa de corrupción y de haber descuidado el tema ambiental o las políticas ambientales por tratar de meter proyectos mineros o leyes de agua en ecosistemas o en lugares donde viven indígenas. Esto se perfila como muy interesante por algo que quisiera explicarles. Yacu Pérez pertenece a un movimiento indígena llamado Ecuarunay. En Ecuador, los indígenas son más de la sierra que de la selva. En el Perú nosotros pensamos en un indígena cuando está en la selva, un Ashánica, un Aguajún. Eso ocurre porque desde la reforma agraria de Velasco los indígenas de la sierra pasaron a denominarse campesinos. En Ecuador no es así. En Ecuador la mayoría de indígenas son de la sierra. Solo un 24% son de las zonas amazónicas. Y no ocurre solo porque hay menos territorio amazónico, sino porque los indígenas de la sierra se consideran a sí mismos indígenas, tienen movimientos políticos fuertes, movimientos sociales. Tan es así que participaron en los derrocamientos de Yamil Mahuat, de Abdalá Bucaram y de Lucio Gutiérrez en los años recientes. No solo eso, en el 2019 se genera una protesta contra la eliminación de los subsidios por parte del gobierno de Lenín Moreno y los indígenas lideran la protesta y logran que Lenín Moreno retroceda. La población indígena de Ecuador es de aproximadamente entre 7 a 10%. Algunas personas sostienen que es más en la medida que el autorreconocimiento es importante y personas que antes no se consideran indígenas, ahora sí se consideran como tales. Pero lo importante de los indígenas es que son influyentes, políticamente influyentes. Antes han sido ministros. Nina Pacari, por ejemplo, fue una indígena que fue ministra de Relaciones Exteriores e iba a la Cancillería con su atuendo indígena. Luis Macas fue ministro de Agricultura, pero esta es la primera vez que un indígena va a la segunda vuelta y con grandes posibilidades de ganarle al candidato de Correa. ¿Por qué? Porque aglutinaría el voto contra el correísmo, incluso de parte de la derecha, incluso de parte de otras izquierdas, como la Izquierda Democrática, que es un partido socialdemócrata, digamos, y marcaría un hito, yo diría que incluso en América Latina. Claro, pensamos inmediatamente en Evo Morales. Pero Evo Morales era más bien un sindicalista cocalero que tuvo apoyo en los movimientos indígenas y después lo perdió también. En el caso de Yacu Pérez, es un indígena más propiamente dicho. A la Quichua pertenece a una organización indígena, incluso pertenece a una organización transnacional indígena que se llama Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, KOI. Estamos entonces ante una situación inédita en Ecuador y en América Latina. Si es que va a la segunda vuelta Yacu Pérez y eventualmente gana, que es lo más probable si se enfrenta a Arauz una vez que haya pasado la valla y haya entrado al balotaje, entonces vamos a tener una situación muy interesante, muy compleja, porque además este
indígena va a tener que hacer alianzas con otros grupos, va a tener que demostrar que no solo va a gobernar desde el movimiento indígena, sino incluso haciendo alianzas con la derecha que se opone a Correa. Él habla de luchar contra la corrupción, de proteger el medio ambiente, de moderar o regular la minería, ¿no? Se considera izquierda, pero no es de la izquierda oficial. Y es curioso que muchos líderes de la izquierda oficial, digamos, simpatizantes de Correa o simpatizantes de Chávez en Venezuela, hayan tomado distancia y lo estén criticando a veces de manera francamente irracional. Vamos a ver qué pasa en Ecuador. La situación se perfila como muy interesante. La segunda vuelta es el 11 de abril, cuando nosotros vamos a celebrar nuestra primera vuelta, y entonces sabremos qué tiene de nuevo esta inusual, inesperada coyuntura política y electoral en Ecuador. Gracias, nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Medita Mundo, la idea columna que compartimos en la República.